a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Aquí podrás sumergirte en el fascinante mundo de este juego milenario con lecciones de grandes maestros. Prepárate para mejorar tu juego y disfrutar de partidas emocionantes. Sin más preámbulos, comenzamos. Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau. Tomo 3. Conformación de peones. Primera parte. Configuración de peones. Capítulo 7. Esqueletos típicos de peones doblados. Hemos iniciado una nueva e importante etapa de estudio sobre las conformaciones de peones. Estamos encarando el problema de los peones doblados con sus desventajas en la mayoría de las posiciones y la atenuación de las mismas y aún sus buenas compensaciones cuando se trata de peones doblados y apoyados en el centro del tablero, especialmente en la columna C o F. Para sintetizar un poco los conocimientos dispersos que todavía tenemos y dar esquemas de buenas o malas posiciones de peones doblados, enumeraremos varias y las clasificaremos de acuerdo con su eficiencia. Posiciones buenas. Primer ejemplo. H2, G2, F2, E4, D3, C3, C2, A2. Segundo ejemplo. H2, F3, F2, E3, C2, B2, A2. Tercer ejemplo. H2, G2, E3, E4, D3, C2, B2, A2. Cuarto ejemplo. H2, G2, F4, E5, E3, C4, B2, A2. Quinto ejemplo. H2, G2, F4, D5, D3, C4, B2, A2. Posiciones regulares. Primer ejemplo. H2, G2, F2, F3, C2, B2, A2. Segundo ejemplo. H2, G2, F2, C3, C2, B2, A2. Tercer ejemplo. H2, G2, F2, D4, C3, C2, B2, A2. Cuarto ejemplo. H2, G2, F2, D3, C3, C4, A2. Posiciones malas. Primer ejemplo. A2, A3, C2, D3, F2, G2, H2. Segundo ejemplo. A2, B3, B2, D3, E4, F2, G2, H2. Tercer ejemplo. A2, C3, C2, E4, F2, G2, H2. Cuarto ejemplo. H2, F2, F3, D4, C3, B2, A2. Son estas solo algunas de las posiciones que suelen producirse en ciertos planteos o modelos típicos de situaciones defectuosas de peones. La diferencia en algunas es aparentemente minúscula, pero seria si se observan los detalles. Veamos, por ejemplo, una que clasificamos buena porque están los peones doblados con el bloque aislado en F2, F3 y E3, y la clasificamos de regular con el F4, E3, F2, y otra también regular con los mismos peones dispuestos así, F2, F3 y E4. En ambos casos
El defecto que nos mueve a clasificarla de regular es la casilla ya sea F4 o E4, que no fiscaliza ningún peón y el adversario puede explotar. Es claro que el mal se puede reparar avanzando el peón lateral, pero entre tanto la posición diseñada no es la mejor y aún avanzando no es tan sólida como la que dimos como buena, pues los peones avanzados tienen en sí un germen mayor de debilidad que en sus casillas de origen o en la tercera línea. Los peones doblados en la columna C. Pero mejor será que a través de algún ejemplo comprobemos la verdad de nuestra afirmación y de qué manera se explotan los defectos de los peones doblados, peón aislado o entorpecido en sus maniobras o difícil de sostener, y se saca provecho de las compensaciones de los mismos, columna abierta, agrupación central y fiscalización de vías de acceso en quinta de las piezas rivales. ¿Quiere esto decir que analizaremos solamente partidas con las conformaciones buenas y regulares, pues las otras deben ser desterradas por completo de la técnica, salvo alguna excepción que indicaremos, pero no aconsejamos, ya que solo pueden ser captadas por los jugadores de mucha experiencia? En una partida entre Tartakower y Nimzowitsch se produjo el siguiente planteo: D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4. Este sistema defensivo que tanto preconizó Nimzowitsch tiene precisamente por base el cambio en muchas variantes del alfil por el caballo, para dominar el cuadro E4 y hacer de este bastión central una base de operaciones negra, o la de cambiar el alfil por el caballo y doblar los peones blancos en la columna C, lo que encuadra dentro de nuestro tema. Esta partida, en su planteo, muestra una variante de este tipo que origina una línea estratégica típica, aplicable no solo a esta apertura, también a todas las conformaciones de peones de esta familia. Tiene gran similitud con el ejemplo de Janowski que hemos comentado anteriormente. Las blancas continuaron con alfil G5, alfil por C3, jaque, B por C3, dama E7, dama C2, D6, E4, E5, alfil D3, H6, alfil E3, enroque, caballo E2, caballo C6. Y ahora comienzan los problemas. Las negras amenazan ganar un peón por medio de E por D4. Y si C por D4, entonces caballo B4, seguido de caballo por D3 y luego caballo por E4. Es claro que a E por D4 las blancas podrían seguir con alfil por D4, pero entonces se produciría la posición mala de los peones doblados y aislados, que no tienen recursos estratégicos suficientes como para justificarse. Las blancas continuaron con D5. Ahora las negras pueden jugar caballo B8 para continuar con caballo D7 y caballo C5, eventualmente. O lo que es mejor en este caso, en que el alfil rey blanco fiscaliza el cuadro C4, proseguir con caballo A5 y luego B6 y A6, con una desagradable presión sobre el peón doblado de C4 que carece del buen sostén del peón B y además de la ayuda natural que podrían prestarle la torre o la dama en la columna C, por la barrera que supone el peón doblado más retrasado. Por otra parte, bien sabemos que, cuando se tienen peones doblados, siempre el peón más avanzado debe ser uno de los doblados,
y nunca el que está al costado del mismo, pues de esta última manera pierde toda eficacia el más retrasado de ambos, y se crea un punto débil en la casilla que está al costado del peón avanzado y delante del peón doblado. También en la defensa francesa. En una partida jugada por Nimzowitsch contra Morrison, este último con las blancas, el maestro dinamarqués también muestra de qué manera se fija la debilidad de un peón doblado, precisamente por quedar este en una de las posiciones defectuosas que acabamos de señalar: C2, C3, D4. Con las piezas blancas, Morrison; con las piezas negras, Nimzowitsch. E4, E6, G3, D5, caballo C3, caballo C6, E por D5, E por D5, D4, alfil F5, A3, dama D7, alfil G2, enroque largo, caballo E2, caballo C E7, caballo F4, caballo F6, H3, H5, caballo D3, caballo E4, alfil E3, caballo por C3, B por C3. Y ahora se ha producido ya en el juego blanco un defecto estratégico grave por la debilidad del cuadro C4, que está fiscalizado por las negras y será fijado con un caballo. Los peones doblados en situación defectuosa son decisivos en esta posición. Las negras continuaron con caballo C6, caballo B4, alfil E6, dama E2, caballo A5, y la posición está ganada estratégicamente por la cuña introducida en C4, unida a la desorganización de los peones blancos débiles en ambos flancos y acentuada su posición defectuosa por los que se encuentran doblados en la columna C. Hemos visto dos ejemplos en los que malas configuraciones de peones doblados asignan ventaja a quien combate contra ellos. Además, sabemos cuál es uno de los principales sistemas para luchar contra los mismos, basados en la provocación del avance del peón central y la colocación de un caballo que ataque el peón de C4 si éste es avanzado o se sitúe en C4. Configuración defectuosa de peones. Mostraremos hasta qué punto un defecto en la colocación de los peones gravita decididamente en el curso de una partida y los riesgos que presentan el poseer peones doblados en algunas posiciones. Suele ser, a veces, prácticamente un peón de menos. El diagrama muestra una posición de reyes y peones que se produce en algunas variantes de la apertura Ruy López. Las blancas tienen igualdad de peones, 7 contra 7, pero el final está ganado por ellas porque poseen superioridad de peones en un flanco, y el negro posee un peón doblado en el otro sector. Los tres peones contienen, por esa causa, sin ninguna dificultad a los cuatro adversarios, por estar uno de estos doblado. Pero si en cambio el peón de E4 estuviera en D4, la posición cambiaría fundamentalmente y el final sería tablas, porque el peón doblado, si bien no ejerce función ofensiva, es en cambio un buen elemento de defensa, y el de D4 estaría contenido en su acción. No daremos las jugadas que hacen falta para ganar, pero se maniobra como si se tratara de un final de 4 peones contra 3. La única precaución en el ala de la dama ha de ser no aceptar ningún cambio de peones propuesto en la columna B, apoyado por el de la columna C, y, en cambio,
aceptar los cambios de peones que se ofrezcan desde la columna A o C. Por ejemplo, si hubiera un peón blanco en C3 y el adversario jugara B4 apoyado por el peón de C5, no debe cambiarse porque se desdoblaría el peón y en cambio aceptarse si hubiera un peón blanco en B3 y el adversario jugase C4 apoyado por el peón de B5. En estos casos conviene cambiar y no rehusar el cambio mediante B4, porque si se avanza, el adversario puede tener en ciertas variantes el recurso de seguir con C5, entregando el peón doblado de atrás y luego avanzar con los otros. En síntesis, quien tiene desventaja de material debe abstenerse en lo posible de proponer cambios de peones en el sector donde está el peón doblado, y ha de esperar que sea el adversario quien lo haga, para disponer del recurso de aceptarlos o rehusarlos según le convenga. Un modelo del maestro Reti. Veamos ahora una partida clásica jugada por el notable maestro checoslovaco Ricardo Reti, a quien tanto le debe el ajedrez nacional, y otro maestro europeo también fallecido llamado Tekolsté, jugador holandés a quien un ajedrecista nacional, Luis Palau, ganó una partida que mereció el premio de belleza entre cerca de 400, que se disputaron en el transcurso del torneo de equipos de Londres de 1927. La partida que nos ocupa fue jugada en el torneo de Baden-Baden de 1925 y se desarrolló como sigue. Uniremos a nuestros comentarios algunos del propio Reti, quien exhibió esta partida como ejemplo. Con las piezas blancas, Tekolsté. Con las piezas negras, Reti. E4, caballo F6, E5, caballo D5, caballo C3, caballo por C3, D por C3. Esta jugada, aparentemente lógica, es un error fundamental que deja a las blancas en posición estratégicamente perdida. Podrá parecer audaz la afirmación, ya que con todas las piezas en el tablero, siempre hay recursos tácticos para llevar a cabo un ataque ganador, pero esto no es lo que interesa al tema, pues un resultado así sería solo el premio a la feliz terminación de una maniobra táctica y no la verdadera expresión estratégica de la partida. Las blancas debieron jugar B por C3 por dos causas fundamentales. Primera, porque en casi todos los casos es justo llevar un peón del flanco al centro, de B2 a C3, desde donde actúa sobre el punto D4, y en cambio hacerlo a la inversa, si bien deja libertad a las piezas, debilita la presión sobre el centro del tablero que debe estar a cargo de los peones. Segunda, porque al hacer este cambio, automáticamente el negro conseguiría mayoría de peones en el ala de rey y un final ganador, por las causas que hemos especificado al iniciar este comentario. Pero como hacía falta una demostración táctica de cómo se elabora una victoria en estas condiciones, damos la presente partida, que es un luminoso ejemplo. Reti, en el comentario a esta jugada, dice: ahora las negras logran mayoría de peones en el flanco rey y, entre tanto, 3 peones del ala de la dama contendrán a los 4 adversarios que se hallan en ese sector, por estar uno de ellos doblado y todos sobre las mismas columnas. Las negras continuaron con D6. Teniendo el plan en la cabeza, es fácil hallar la jugada justa y, por cierto, la única para sacar provecho de esa superioridad estratégica. Ahora el blanco debe cambiar el peón o dejarlo cambiar, y en todos los casos quedará con 3 peones contra 4. Las blancas continuaron con E por D6. Aunque la teoría indica que las negras igualan sin dificultades en esta variante, es mejor jugar
caballo F3, D por E5. Las negras se quedan con la mayoría en el flanco de rey, pero con la pequeña dificultad de su rey en el centro del tablero. Dama por D8, jaque, rey por D8, caballo por E5, rey E8, alfil C4, E6, alfil E3, alfil D6, caballo D3, alfil D7, enroque largo, con igualdad. Radulov, Hansa, Orebro, 1966. Volviendo a la partida, las negras continuaron con dama por D6, dama por D6, C por D6. Es claro, si toma con el peón E, desaparece la superioridad de peones. Las blancas siguieron G3. Las blancas tratan de colocar sus piezas sobre el ala de la dama para ver si logran capturar alguno de los peones en ese sector y atenuar así la desventaja que tienen en el ala del rey. Las negras continuaron con caballo C6, alfil E3, G6, caballo F3, alfil G7, alfil G2, enroque, caballo D4. Inocente propósito de que las negras cambien y para hacer desaparecer de esta suerte el peón doblado. Las negras siguieron alfil D7, buena jugada, enroque. A primera vista parecería que las blancas, mediante caballo por C6, alfil por C6, alfil por C6, B por C6, podrían zafarse en parte de sus dificultades, pero la imposibilidad de avanzar el peón C por la captura del peón B y del peón B por la agresión sobre el peón de C3 que ejerce el alfil de G7 obligaría a perder mucho tiempo para preparar esto y, entre tanto, las negras, luego de torre F, B8 y A5, paralizarían totalmente ese sector y se asegurarían además perspectivas sobre el mismo, que sin duda terminarían en la captura de material. Las negras continuaron con torre FC8, caballo por C6, anticipándose a la amenaza de caballo por D4, alfil por D4, alfil por D4, C por D4, torre por C2, alfil por B7, torre B8, etc. Volviendo a la partida, las negras continuaron con alfil por C6, torre AD1, alfil por G2, rey por G2, B5. Primero, fijar el flanco dama. Reti no se conforma con la ventaja en el ala del rey, sino que primero explota la presión que ejerce sobre los peones del flanco dama. Ahora amenaza B4, seguido sí, C por B4 de torre por C2, ganando un peón y dejando absolutamente libre el peón de D6. Lo que busca en realidad con estos planes es fijar el ala dama y acelerar la simplificación para llegar a un final más fácilmente ganado. Es sabido que las ventajas concretas en las posiciones, tales como peones aislados, doblados, atrasados, etc., aumentan en importancia a medida que se llega al final. Las blancas continuaron con alfil D4, A5, alfil por G7, rey por G7, torre FE1, rey F8, torre E4, B4, C4, y las negras, al forzar este avance, ya que no es posible C por B4,
a causa de torre por C2, ganando un peón, paralizan los peones adversarios del ala de la dama y se dan un punto fuerte para la torre en C5, por aquello de que las torres deben estar, si es posible, en la casilla de una columna abierta que se cruce con una línea también libre. En este caso, la que más se adapta a esta exigencia es la casilla de C5, desde donde la torre domina a lo ancho y a lo alto el mayor sector posible del tablero, sin descuidar el probable avance del peón C adversario. Las negras continuaron con torre C5, B3, torre a C8, amenaza D5, seguido de torre por C2. Las blancas siguieron torre E D4, rey E8, pero lo que en realidad deseaba Reti era traer el rey hacia el flanco dama. Las blancas siguieron torre D5. El bando que está inferior debe tratar en los finales de rehuir los cambios de piezas que no le den algún beneficio claro, ya que, a medida que la posición se simplifica, se acentúa la desproporción de material. Las negras continuaron con torre por D5, torre por D5, torre C5, rey F3. Si torre por C5, el final se ganaría fácilmente por la ventaja práctica de un peón en el flanco rey. Para poder pasar un peón en el ala de la dama, el rey blanco debiera situarse en B2 y, entre tanto, el negro pasaría un peón en el otro sector. Las negras continuaron con rey D7, torre D3, rey C6, buena jugada, C3, torre E5. Ahora el rey irá a reemplazar a la torre, y el rey blanco quedará separado del ala dama por la torre adversaria. Las blancas han logrado desdoblar el peón, pero en momentos en que el negro, merced a la ventaja de posición que tuvo por esa misma causa, ha colocado un peón en B4 que prácticamente paraliza los de A2 y B3 adversarios. Las blancas continuaron con C por B4, A por B4, torre E3. Esto es un error, porque choca con el principio que antes esbozamos, que repudia la simplificación de parte de quien está inferiormente desarrollado. La única chance la habría dado A3 antes de rey C5, B por A3, B4, A2, torre A3, D5, C por D5, jaque, rey por D5, torre por A2, rey C4, y las negras ganarían el peón de B4, llegándose a un final de 4 peones contra 3 y torres de ambos bandos. Similar al de Capablanca y Duras y al de Grunfeld-Winter, que oportunamente estudiaremos y que se gana en casi todas las ocasiones. Las negras continuaron con torre por E3, F por E3, D5, C por D5, jaque, rey por D5, de cómo un peón vale por 2. Y ahora se ha arribado a otro tipo de final también muy instructivo, en que un peón neutraliza a 2, el de B4 a los de A2 y B3, y hay por lo tanto solo una ilusoria igualdad de material, ya que prácticamente las negras tienen un peón de ventaja. De aquí surge un principio valioso para este tipo de finales, y es que deben avanzarse los peones en columnas distintas a los del peón avanzado del adversario en los sectores donde se tiene mayoría de peones, para evitar que el peón retrasado
carezca del punto de apoyo necesario para avanzar. Esto, como es natural, cuando se producen los sectores donde no operan los reyes, pues estos son los encargados de apoyar el avance de los peones cuando no hay otras piezas en el tablero. El blanco continuó con rey E2, rey E4, rey D2, E5, rey E2, F5, rey D2, G5, rey E2, F4, E por F4, E por F4, y las blancas abandonaron. Es claro que si rey F2 seguiría la coronación de la dama o una posición de mate inevitable, luego de G por F4, G por F4, H4, F3 jaque, rey F2, rey F4, H5, H6, rey F1, rey E3, rey E1, F2 jaque, rey F1, rey F3 y ahora única A4, a lo que seguiría B por A3 al paso, con mate en 2 jugadas. Damos el final, que es muy simple, solo para mostrar hasta qué punto un peón avanzado domina a 2 rivales cuando los peones retrasados de esa ala carecen de un punto de apoyo. Nada de esto habría pasado si las blancas hubieran podido quedar con sus peones en las casillas de origen. Nunca, pues nos cansaremos de repetir que los peones, de ser posible, deben estar en una misma línea y que de avanzar uno es necesario considerar las dificultades que habrá para avanzar el que está en la columna inmediata. Los peones son fuertes agrupados y débiles cuando pierden los puntos de apoyo, en el ajedrez como en la vida. Espero que hayas disfrutado de la clase y nos dejes los comentarios y las sugerencias que quieras. Si te gustó el video, no olvides ponerle me gusta y compartirlo con aquellos que también quieran aprender este hermoso arte. Suscríbete al canal haciendo clic en la campanita, así serás notificado cuando esté lista la próxima clase. Me despido dejándote un fuerte abrazo. Hasta la próxima.